Sistema respiratorio. Se entiende por respiración no solamente el transporte de gases hacia las células y desde ellas, sino también los procesos químicos de oxidación que con ayuda del oxígeno tienen lugar en las células. El aire llega a los pulmones a través de las vías aéreas. Una vez allí, el oxígeno del aire inspirado se difunde hacia la sangre, y el anhídrido carbónico desde la sangre se dirige hacia el aire expirado. El aparato respiratorio está compuesto por segmentos orgánicos que conducen el aire y otros en los que se realiza el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Órganos de conducción: nariz, cavidades nasales, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. Estas estructuras funcionan para llevar el aire al interior hasta la zona respiratoria. También sirven para calentar, humidificar y filtrar el aire antes de que alcance la región crítica de intercambio gaseoso. Están recubiertas por células secretorias de moco y células ciliadas, que funcionan eliminando las partículas inhaladas. Sus paredes están formadas por músculo liso, influido por una inervación simpática además de una parasimpática, que tienen efectos opuestos sobre el diámetro de la vía aérea. Las neuronas adrenérgicas simpáticas la dilatan por medio de receptores beta 2, mientras que las neuronas colinérgicas parasimpáticas contraen y constriñen la vía por medio de receptores muscarínicos. Órganos respiratorios: bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, alvéolos pulmonares. Participan en el intercambio gaseoso. En su porción superior poseen cilios y músculo liso, pero en los alvéolos en ocasiones pierden sus paredes. Los alvéolos son evaginaciones en forma de saco de las paredes de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Sus paredes son delgadas y tienen una gran área de superficie para la difusión de los gases. Estas paredes están bordeadas por fibras elásticas y recubiertas por células epiteliales que se denominan neumocitos. Los neumocitos del tipo 1 son meramente células de revestimiento y ocupan el 95% de la superficie alveolar. Los neumocitos de tipo 2 sintetizan el surfactante pulmonar, necesario para reducir la tensión superficial de los alvéolos, y son capaces de regenerar ambas poblaciones de neumocitos. Los alvéolos también contienen macrófagos alveolares que los mantienen limpios de polvo y desechos. Estos macrófagos se rellenan con desechos y migran hacia los bronquiolos, donde el batido ciliar los transporta hacia la vía aérea superior y la faringe, donde pueden ser deglutidos o expectorados. Intercambio de gases. Es el objetivo principal del conjunto de mecanismos que exploraremos a continuación. Se refiere a la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono en los pulmones y en los tejidos periféricos. El CO2 se libera desde los tejidos a la sangre venosa y desde aquí a la sangre capilar pulmonar, de donde se transfiere al gas alveolar para ser expirado. El oxígeno se transfiere desde el gas alveolar al interior de la sangre capilar pulmonar y, finalmente, se libera a los tejidos, donde se difunde a partir de la sangre capilar sistémica hasta el interior de las células. Ventilación. Es el movimiento de entrada y salida de gas al pulmón. El animal cubre la demanda metabólica de oxígeno inspirando un cierto volumen de aire cada minuto. El volumen total de aire respirado por minuto o ventilación minuto se determina por el volumen de cada respiración o volumen corriente, multiplicado por el número de respiraciones por minuto o frecuencia respiratoria. Cuando se requiere una mayor demanda de oxígeno, la ventilación por minuto se puede regular aumentándose el volumen corriente, la frecuencia respiratoria o ambos. Existen otros valores estáticos utilizados para determinar los volúmenes del aire que maneja el pulmón. Como ya vimos, una respiración tranquila y normal supone la inspiración-expiración de un volumen corriente. Volúmenes pulmonares adicionales incluyen el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen adicional que se puede inspirar por encima del volumen corriente, mientras que el volumen adicional que se puede expirar por debajo del volumen corriente se denomina volumen de reserva expiratorio. El volumen de gas que queda en los pulmones después de una expiración forzada máxima es el volumen residual.
Además de estos volúmenes pulmonares, existen varias capacidades pulmonares, las cuales combinan dos o más volúmenes pulmonares. La capacidad inspiratoria está compuesta por el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. La capacidad vital es el volumen que se puede expirar después de una inspiración máxima. Está compuesta por la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva expiratorio. La capacidad residual funcional es el volumen que queda en los pulmones después de la respiración de un volumen corriente normal. Está compuesta por el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Finalmente, la capacidad pulmonar total incluye todos los volúmenes pulmonares. Es la capacidad vital más el volumen residual. Mecánica de la respiración. La inspiración se produce cuando los músculos respiratorios se contraen para expandir el tórax, arrastrando al pulmón y creando una presión alveolar subatmosférica que hace que el aire entre en las vías respiratorias. Durante la expiración, la energía elástica almacenada en los pulmones y tórax expandidos hace que disminuya su volumen, lo que provoca un aumento de la presión alveolar que impulsa el aire fuera del aparato respiratorio. Por tanto, en la mayoría de los animales en reposo, la expiración no exige un esfuerzo muscular, con excepción de los caballos, que presentan una fase activa durante la expiración, incluso en reposo. Sin embargo, en un estado de ejercicio o patología, los músculos expiratorios pueden ayudar al proceso respiratorio. Entre estos incluyen los músculos abdominales, que comprimen la cavidad abdominal y empujan el diafragma hacia arriba, y los músculos intercostales internos, que estiran de las costillas hacia abajo y hacia adentro. Ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio se divide en fases. Reposo, el periodo entre las respiraciones, inspiración y expiración. Reposo, es el periodo entre los ciclos respiratorios cuando el diafragma está en posición de equilibrio. No se mueve el aire hacia adentro o hacia afuera de los pulmones. La presión alveolar es igual a la presión atmosférica. No hay flujo aéreo porque no hay diferencia de presión entre la atmósfera y los alvéolos. El volumen presente en los pulmones es el volumen de equilibrio o capacidad residual funcional. Inspiración. El diafragma se contrae, haciendo que el volumen del tórax aumente. Cuando el volumen del pulmón aumenta, la presión en los pulmones debe disminuir por debajo de la presión atmosférica. El gradiente de presión entre la atmósfera y los alvéolos conduce el flujo aéreo hacia el interior del pulmón hasta que, al final de la inspiración, desaparece y el flujo del aire en el interior de los pulmones se interrumpe. El volumen de aire inspirado en una respiración es el volumen corriente. Expiración. La presión alveolar se vuelve más alta que la presión atmosférica porque las fuerzas elásticas de los pulmones comprimen el mayor volumen de aire en los alvéolos. El aire fluye hacia el exterior y el volumen vuelve a la capacidad residual funcional. El volumen expirado es el volumen corriente. Al final de la respiración, los volúmenes y las presiones regresan a sus valores en reposo y el sistema está preparado para iniciar el siguiente ciclo respiratorio. Control de la ventilación. Un animal suele variar su nivel de actividad, por lo que puede respirar aire de composición y pureza variable. Para que el aparato respiratorio responda a estas modificaciones, los mecanismos de control analizan la composición química de la sangre, el esfuerzo que realizan los músculos respiratorios sobre el pulmón, la presencia de cuerpos extraños en el tracto respiratorio. Esta información se integra junto con la procedente de otras actividades no respiratorias, como la termorregulación, la vocalización, el parto o el eructo, para producir un patrón de respiración que mantenga un adecuado intercambio gaseoso. Control central de la respiración. La respiración rítmica se origina en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico, pero también recibe la influencia de otras informaciones provenientes de los pulmones y de otros tipos de receptores. La naturaleza de la respiración es resultado de una compleja red neuronal llamada generador de patrones, situada en el tronco encefálico, que comprende redes subordinadas rítmicas y no rítmicas, moduladas por aportaciones de los quimiorreceptores periféricos y centrales, receptores de estiramiento pulmonar, entre otros. El generador de patrones comprende neuronas del grupo respiratorio de la protuberancia, zonas parabraquial y de Colliker-Fuse, y varias zonas del bulbo raquídeo.
especialmente los complejos de Bötzinger y de Preb-Bötzinger, el núcleo retrotrapezoidal y los grupos respiratorios ventral rostral y ventral caudal. Un grupo respiratorio dorsal de neuronas situado en el tracto solitario del núcleo transmite al generador de patrones información proveniente de los quimiorreceptores periféricos, los receptores de estiramiento pulmonar, los receptores de irritantes bronquiales y de otros órganos. Aún se desconoce el origen de la respiración rítmica, pero parece ser el resultado de la inhibición recíproca de grupos neuronales en el generador de patrones. Durante la inspiración hay un momento en la actividad de las neuronas inspiratorias del grupo Preb-Bötzinger y del GRBR que se asocia a la contracción del diafragma y de la zona intercostal externa. Es posible que el final de la inspiración sea originado por impulsos vagales procedentes de los receptores de estiramiento o bien de una señal de apagado central originada en la protuberancia. Cuando la inspiración termina, las neuronas inspiratorias se inhiben y la expiración se produce de forma pasiva como resultado de la recuperación elástica del pulmón y de la pared torácica. En la fase inicial de la inspiración, el complejo de Bötzinger mantiene contraídos los músculos inspiratorios, lo que proporciona un freno a la expiración y contribuye a regular el flujo de aire expirado. Cuando avanza la expiración, este freno cesa. Durante esta última parte de la expiración es posible que se activen las neuronas respiratorias, lo que causa una contracción de los músculos expiratorios, abdominales e intercostales internos. Quimiorreceptores. Controlan la concentración de oxígeno, de dióxido de carbono y de iones de hidrógeno en diversos lugares del organismo y aportan una modulación tónica a la actividad respiratoria normal. Cuando la composición sanguínea se desvía de la normalidad, los cambios en las presiones del dióxido de carbono arterial y del oxígeno, así como del pH, provocan grandes cambios en la ventilación. Quimiorreceptores periféricos. Comprenden los cuerpos carotídeos y aórticos. Estos quimiorreceptores periféricos causan un aumento en la frecuencia respiratoria, al detectar cualquiera de los siguientes cambios de la composición de la sangre arterial. Disminuciones de la presión de oxígeno arterial. Incrementos de la presión de dióxido de carbono arterial. Disminuciones del pH arterial. Quimiorreceptores centrales. Están en el tronco encefálico y son los más importantes para el control de la respiración minuto a minuto. Se encuentran en la superficie ventral del bulbo, cerca del punto de salida de los nervios glosofaringio y vago, y a corta distancia del centro inspiratorio vulvar. Son extraordinariamente sensibles a los cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo, de forma que si éste baja, se origina un aumento de la frecuencia respiratoria, y si aumenta, disminuye la frecuencia respiratoria. Otros receptores pulmonares y de las vías respiratorias. Los receptores de estiramiento de adaptación lenta están asociados al músculo liso en la tráquea y bronquios principales. Son estimulados por la deformación de la pared de las vías respiratorias principales cuando las vías intratorácicas se estiran durante la inspiración. Son considerados los responsables de la inhibición de la respiración por el llenado pulmonar, dando lugar al reflejo de Hering-Breuer. Los receptores de irritación o receptores de estiramiento de adaptación rápida se ramifican entre las células epiteliales de la laringe, tráquea, bronquios principales y vías respiratorias intrapulmonares. Se estimulan por deformaciones mecánicas de las vías respiratorias, como las que se producen durante la irritación mecánica de la superficie por polvo, acumulaciones de moco, gases irritantes, liberación de la histamina y muchos otros estímulos diferentes. Los receptores yuxtacapilares se encuentran en las paredes alveolares, cerca de los capilares. La ingurgitación de los capilares pulmonares con sangre y los incrementos en el volumen del líquido intersticial pueden activar estos receptores y hacer que aumente la frecuencia respiratoria. Las fibras C están situadas en el intersticio pulmonar, cercano a los receptores yuxtacapilares, donde pueden analizar la composición de la sangre o el grado de distensión del intersticio. Son responsables del aumento de la frecuencia respiratoria, que aparece en enfermedades alérgicas, infecciosas o vasculares. También existen receptores localizados en las vías respiratorias superiores. La estimulación de los receptores de la cavidad nasal produce resuellos y estornudos.
mientras que la de los laringios y faringios puede producir tos, apnea o broncoconstricción. Por último, los usos musculares poseen mecanorreceptores que analizan el esfuerzo de los músculos respiratorios. Controlan su fuerza de la contracción permitiendo su ajuste cuando la ventilación se ve comprometida.